Listo, entonces vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, nosotros estábamos terminando el tema de las listas enlazadas y hasta ahora yo había compilado esta parte, ¿sí? Entonces, acá yo he hecho la lista doblemente enlazada, yo había implementado lo que era la inserción, ¿sí? Lo que era la búsqueda y la indexación, que la indexación básicamente pues toma un índice y recorre todos los anteriores hasta llegar hasta ese punto, ¿vale? Y nos faltaba el borrado, si esto es lo que habíamos hecho la semana pasada, no sé si lo recuerdan, que nos faltaba el borrado. Entonces, vale, entonces aquí ¿qué va a cambiar? En el borrado, ¿sí? En el borrado voy a hacer el test del borrado, ¿sí? Voy a hacer el test del borrado, entonces test public void delete text, ¿vale? Entonces en este caso quería de pasar, yo creo una lista enlazada, ¿correcto? Entonces uno podría borrar de dos formas, uno podría borrar por índice o por elemento, ¿sí? Yo voy a borrar, porque uno podría decir bórreme tal posición, ¿sí? Pero yo lo que voy a hacer es borrar, voy a borrar por elemento, ¿estamos de acuerdo? Si borra por índice, digamos que tiene 5 índices y usted borra el 2, le falla el... Sí, borra el tercer elemento y ahora el cuarto elemento pasaría a ser el tercero. No lo borra todo de falla, o sea, no se cae con nada. Sí, correcto, solo borro la posición. De hecho, deberíamos hacerlos por ambos casos, ya que está interesante observarlo. Vamos a borrar por índice primero, ¿sí? Entonces lo voy a llamar en la lista enlazada, pues vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer un delete por index y un delete por valor, ¿listo? Y un delete por valor. Sí, estoy de acuerdo, un delete por value. Entonces, este sería int value, int x no es sino el índice, y de x, ¿listo? Entonces, inicialmente pues vamos a hacer esto y vamos acá a borrar. Entonces, vamos a borrar por índice. Entonces, a ver, usted se me relaja. obj.list.delete index text. Entonces vamos a borrar el índice 2. ¿Qué elemento haría borrarme? El 20, no, el 30. Borra el tercer elemento. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Listamente doble enlazada, delete index. Vamos a ver si de pronto estamos listando. Delete index. ¿Listo? Entonces vamos a borrar el tercer elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué comprobación yo debería de hacer? Entonces la comprobación que yo debo de hacer es lo siguiente. Entonces, el objeto ilst.index en 0, ¿a qué debería ser igual? A 10, no se ha cambiado nada. A ser equals, ¿no? Luego acá, en la prueba, ¿cierto? ¿Qué más debería de pasar en la prueba? Que objeto lst.index en 1 debe ser igual a ¿qué? A 20, no se ha cambiado nada. Y a ser equals, objeto índice en la lista 3, ¿a qué debería ser igual? Perdón, en 2. A 40, ¿por qué a 40? Porque he borrado el 30, ¿estamos de acuerdo? He borrado el 30. Muy bien, si yo preguntara por el elemento 3, ¿qué haría de suceder? Un error, ¿cierto? Debería ocurrir un ¿qué? Un index, una excepción. Index bound o exception. ¿Por qué un index es bound o exception? Porque me estoy saliendo del rango, ¿sí? O sea, lo que sucede cuando usted sale de un rango de un array, ¿qué pasa? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el lenguaje de programación que le suelta? Una excepción, ¿no? Sí, porque estás cometiendo un error. Entonces, .class, y acá entonces lo que debería de ocurrir con esta operación. Debe ocurrir con esta operación de objeto lst.index. Si pregunto por el index número 3. Miren que en el caso anterior, pues no debería de suceder, ¿vale? Listo. Otra cosa que debería de ocurrir, ¿qué pasa si yo intento borrar un elemento que no existe? Pues también debería de soltar una excepción. Entonces, si yo intento hacer lo otro, vamos a llamarlo
Hay una excepción, vamos a ver si hay alguna excepción que nos ayude a mapear eso. Vamos a ver qué excepción nos ayuda. Import java.lang. Hay una excepción que nos ayude, miremos a ver. ¿Qué excepción nos ayuda? Runtime exception, arrow stereo, interrupt, null pointer. Null pointer está bien, ¿no? Sí, pongámosle null pointer. Entonces, ponémoslo acá con null pointer. ¿Sí? Bueno, acá se me olvidó colocar el mensaje. Que el mensaje es index bound exception. Expect. O sea, espero eso. Y entonces acá quería ocurrir un null pointer exception. Y si intento ¿qué? Borrar el índice, un índice que no exista. Podría ser el 5. ¿Listo? Entonces, null pointer exception expect. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Porque a la larga estoy tratando de borrar un objeto que no existe. Y esa debería ser la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Al ejecutar las pruebas, menos mal que tengo mi Linux aquí de prueba. Voy a ver si puedo agrandar un poco la letra. Sino que, ojo lo bueno de Windows 10, que pudieron integrar la consola de Linux. Ahí deberían de verlo bien. ¿Ahí se ve mejor? Bueno, entonces acá tengo mi consola de Linux. ¿En serio? Entonces acá vamos a compilar y a ejecutar, ¿sí? Entonces ahí nos debería aparecer un error con eso. Démosle que pues esto es una, mire, ¿qué sucedió? 5 test found y ¿qué falló? ¿Falló? ¿Qué test falló? Porque me está dando una ¿qué excepción me está dando? Una operación no implementada, ¿sí? Entonces una operación no soportada, una operación no implementada. ¿Por qué? Porque pues no la he implementado, ¿sí? Recuerden que esa es la lógica de eso. Entonces para borrar un index, miren que la lógica es muy parecida a la de indexar, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Básicamente voy a copiar y pegar este código, es lo mismo. Ya cuando yo encuentre aquí, cuando yo ya encuentre el índice que quiero, ¿cierto? Cuando ya encuentre el índice que quiero, entonces, ¿qué va a suceder? Voy a borrar el nodo actual, ¿sí? Voy a borrar el nodo actual. Entonces, ¿qué va a suceder? El nodo actual, punto, setpref, voy a poner nodo actual, punto, miren lo que voy a hacer, punto getpref. ¿Qué le estoy diciendo? Ah, no, perdón, getNext. El siguiente, mi anterior ahora es igual al siguiente, ¿estamos de acuerdo? Ahora, bueno, no, porque como este nodo lo voy a borrar, entonces más bien el anterior es punto setNext. Ahora sí, el anterior a cuál es, o sea, el siguiente del anterior, ¿cuál sería? No es el nodo actual, sería el siguiente del actual. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cogiendo, miren acá lo que estoy haciendo. Bueno, esto, por ejemplo, voy a borrar a este man, al 5. Voy a borrar a este man, al 5, ¿listo? Entonces, al borrar a este señor, entonces, ¿qué cosas suceden? Esto tiene presionado aquí, esto, porque, es que está aquí esto. O sea, este siguiente, ¿a dónde debería apuntar? Bueno, está la lista simplemente enlazada, qué pena. Es esta. Entonces, si borro a este señor, ¿qué debería de pasar con este puntero? ¿Dónde debería de apuntar? A este de acá. Entonces, de este nodo, ¿quién es el 9? Es el previo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el previo punto setNext, ¿qué pasa? ¿Sería igual a quién? Al siguiente. Exactamente. Y aquí va a pasar el anterior de este señor, ¿a dónde va a apuntar? Al anterior del nodo. Son los dos cambios que voy a hacer. No hay que hacer nada más. Lo bueno de Java es que el recolector de basura se va a encargar de borrar en memoria quién. Este 5, el recolector de basura se va a encargar de ese problema. En C++ nos hubiera tocado usar un delete,
¿sí? Lo bueno de esto es que el recolector de basura se encarga de eso, ¿sí? En ese sentido Java pues es bastante bueno en memoria. Python ahí lloraría un poquito, el objeto se demora más en borrarse. Aunque no voy a hablar de la nueva versión porque la nueva versión tiene muchas optimizaciones. Pero bueno, en fin, ¿se entendió lo que voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? El siguiente del anterior, ¿a quién va a ser igual? Al nodo actual, punto get, next. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Aquí qué estoy haciendo. El anterior, el siguiente del anterior, es el siguiente del actual. ¿Y qué voy a hacer ahora? Nodo actual, punto get next, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Punto set pref y sería el nodo actual punto get pref. Debo hacer una salvedad, es que si el nodo actual punto get pref es distinto de ¿qué? Sí, lo dañé. Si el nodo actual punto get pref es distinto de ¿quién? De null, porque si llego a hacer eso pues me va a dar un error de pues, y si el siguiente del nodo actual es distinto a ¿quién? Aunque esperen, bueno, si el anterior, esperen a ver, si el anterior es distinto que null y yo voy a borrar, y aquí se me aumenta la lógica, claro, porque si estoy borrando el primero, entonces hay una cosita que tengo que hacer. No es tan sencillo como pensaba. Hay una cosita que tengo que hacer. No he validado todos los escenarios. Vale, si sucede esto, pues haga esto. Y si no, entonces el siguiente sería, bueno, en ese no hay problema. Ahora, si el nodo actual punto get pre es distinto que null, haga esto. Ve, get next. Get next. Listo. Entonces del getNext hace esto, ¿sí? Bien, ahora voy a validar los casos cuando tengo que es el último y el primero, ¿vale? El último y el primero. Entonces, cuando es el primero, cuando es el nodo primero, significa que el prep es nulo. O sea, si estoy borrando el primero, ¿listo? ¿Qué significa esto? Que el nodo actual punto getNext punto setPrep es nulo. O sea, si estoy borrando el primer nodo, ¿qué pasa con el segundo? Pues el previo tiene que ser nulo, ¿estamos de acuerdo? El previo tiene que ser nulo. Y otra cosa que tiene que suceder es que el hit es igual a ¿quién? Nodo actual getNext. ¿Se entendió lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué pasa si el anterior es nulo? ¿Qué significa eso? Que es el primero. Entonces, si el primero es el que voy a borrar, primero tengo que decirle al siguiente que el anterior es ¿quién? Nulo, porque es el primero. Y lo otro es que tengo que cambiar a quién más. La cabeza, ¿sí? Ahora la cabeza, ¿a quién va a apuntar? Al primero, ¿sí? Entonces, bien, ¿estamos de acuerdo ahí? Ahorita coloco esas pruebas. Ahora, si el que voy a borrar es el último, ¿sí? El que voy a borrar es el último ¿qué característica tiene? Que el siguiente es vacío. Entonces, ¿qué pasa? El penúltimo ahora ¿dónde debe apuntar? A vacío. Entonces sería nodo actual punto get next punto setPref punto set next a ver, punto get next. Sí, necesito el previo, sí señor, getPrep.setNext sería, tiene toda la razón, sería el nulo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ahí ya estaríamos. Entonces, ahora pues aquí me falta hacer como más tests. No se le olvide poner qué método puede lanzar excepción. ¿Cómo? Decirle al método que puede lanzar excepción. Sí, en caso que se salga, pues mira que aquí está. Index-bound exception. Pero a mí no se lo ha dicho. ¿En dónde? En la firma. En la firma, ok.
Puede lanzar este. Puede lanzar esto. Bueno, entonces ahí ya está implementado. Ahí ya está implementado esa vaina. ¿Listo? Yo aquí tomé una decisión, es que no es null pointer, sino index bounds, ¿vale? Esa es la decisión que yo tomé ahí. Bueno, entonces voy a hacer otro objeto, voy a hacer una segunda prueba y voy a borrar el primero y el último. Entonces, aquí el primero es 10, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo borro el 10, esto no, si yo borro el 10, que es el primero, o sea, si yo borro a quién, si yo borro al índice 0, ¿no? ¿Correcto? Al hacer estos señores, ¿cuál sería el primero ahora? Si borro el primero sería 20 y 40, ¿estamos de acuerdo? Sería el índice 0, 20 y el índice 1 sería 40. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Y finalmente, si borro el índice 2, solo me queda ¿quién? El 1 nomás. Si borro el índice 2, el índice 1, perdón, que es el 40, solo me va a quedar ¿quién? El 20. Y si intento el 2, ¿qué debe pasar? Una excepción. ¿Sí? Si yo intento el 2, ahí me doy cuenta si efectivamente cambió de tamaño. O sea, ya verifiqué borrar el primero, borrar el último y borrar un arbitrario. ¿Sí? ¿Listo? Esto debería de funcionar. ¿Sí? Vamos a ver si es así. ¿Verdad que yo borré esta consola inmunda? Entonces, menos mal aquí tenía mi Linux de emergencias. Ese subsistema puede tomar las carpetas de los directorios de... Sí, y de hecho, bueno, ahí falló un té, ahorita miramos. Sí, este subsistema se llama Linux Subsystem System. Linux Subsystem in Windows. En Windows 11 ya puede lanzar usted hasta X. Uno puede lanzar X aquí, miren. Yo puedo lanzar ya las X. O sea, las X es lanzar aplicaciones directamente. Esto es un cambio que se hizo en Windows 11. Anteriormente tocaba instalar una extensión que se llamaba SMIN. ¿Sí? Yo trabajo en Linux donde sea posible, inclusive dentro de Windows. ¿Sí? Entonces, es muy útil. De hecho, mucha gente que le tiene cierta repulsión a Windows, a Linux, pero en el trabajo usan Windows, entonces usan con la consola. Entonces, pues uno puede trabajar ahí bien. Bueno, muchachos, entonces, aquí me está fallando una prueba, ¿verdad? Lo que estamos viendo, me está fallando una prueba. Miremos qué prueba me está fallando. Entonces, la prueba que me está fallando es que me está diciendo que, bueno, de let index me está fallando en la línea 78. O sea, en la línea 78 me está fallando la prueba. En la línea 78... ¿Pero por qué? ¿Qué porquería es esto? Pero bueno. Me está fallando en la 77, perdón. Me está diciendo que en la 77... Pero creo que es no en el test, sino en establemente ¿En la 77? No, es en la 78. En la 78 pues me está dando este trauma. Sino que, vamos a ver, algo estoy haciendo mal, pero es que me gusta este TDD, porque puedo corregir más rápido. No, me está fallando el test en la línea 77, o sea, a la hora de hacer delete index, me está fallando en la línea 77. Entonces vamos a ver, si bueno, cuando yo borro, ¿qué debe pasar también con el size? Debe reducirse, ¿sí pillaron eso? Miren que uno se da cuenta de errores que va haciendo. Entonces es que este método de T es muy bueno para hacer estas cosas. Vamos a correrlo. Si falla, bueno, hasta que deje de fallar lo trabajaremos. Entonces sigue con el mismo problema y me está diciendo que está fallando en la línea 77 que lanza la 79. Entonces por alguna razón el índice se está pasando. ¿Sí? Por alguna razón el índice se está pasando. Entonces lo que vamos a hacer acá, como el índice se está pasando, es pues revisar.
Entonces inicia en 0, entra el índice, ¿no? Delete index, a ver si estoy llamando lo que es. Delete index. Y le estoy diciendo borra el índice 2. Entonces, mientras y de x sea t menor que 6 y el nodo actual sea distinto que el null. Entonces, ¿qué va haciendo? Va incrementando el CNT. Sí, va incrementando el CNT. Y cuando son iguales, claro, debo terminar la ejecución. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces debo terminar la ejecución. ¿Cómo termino la ejecución? Es muy sencillo. Pues hay dos maneras. Básicamente aquí coloco un else y ya está. ¿Sí? Aquí coloco un else y ya está. ¿Sí? Lo que pasaba era que, pues como el if pues puede fallar. Este es el... ¿Cuál es el del if? Es este. El del if va... Ese es el del while. Y este es el del... claro, es que él se sale. En algún punto se sale. Entonces lo que me toca hacer acá es un machete. Una vez que entra acá y termina lo que tiene que hacer, tengo que hacerle un return. Pero esto no tiene ningún void. ¿Cómo fuerzo a que se acabe? Tengo miedo. Pues ¿saben qué me tocó hacer? Básicamente si de x es mayor o igual que ¿quién? Que nodo.size. ¿Listo? Y ahí lanzo la excepción. ¿Listo? Ahí lanzo la excepción. Básicamente this.size. ¿Vale? Ahí ya lo arreglé. Y esto no es método, sino propiedad. Entonces ahí ya me iría de funcionar. Lo que está pasando es que sí lo está haciendo, pero como sigue derecho, pues termina la excepción. ¿Sí? Y sigue fallando. ¿Por qué? Pues yo lo arreglé. Bueno. Claro, esperaba 40, pero me está dando 10. A ver, vamos a relajarnos. Estoy borrando el índice 3, ¿estamos de acuerdo? Entonces, índice 1, 0, 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este era el índice 3, pero borro el quién, el tercer elemento. ¿Y qué me está dando? Ahí para que no estuviera borrando. ¿What? Me dice, espero 40, pero tuve ¿cuánto? 10. Yo eliminé el 0. ¿Dónde está fallando? A ver, miramos. Vamos a, es que esto me dice en qué línea. Sí, en la línea 79, o sea, está fallando aquí. Entonces, el índice 0, claro, yo siempre olvido. ¿Dónde se pegan? Adelante, ¿verdad? O sea, realmente la lista no va a tener 10, 20, 30, 40, sino 40, 30, 20 y 10. Lo había olvidado. Este es el elemento 3. Este es el elemento 2. Si se acuerdan que se pega hacia adelante. Este es el elemento 1 y este es el elemento 0. Entonces, aquí sería 40, aquí sería 30 y aquí sería 10. ¿Por qué? Porque eliminé a quién? Al 20. O sea, eliminé el tercer elemento que quién era, 20. ¿Estamos de acuerdo? Siempre me olvido. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a borrar el elemento 0. Entonces, ¿a quién borro? A 40. Queda 30 y 10. Y finalmente, borro el primer elemento. ¿Quién me queda acá? 10. Y ya otra cosa me produce una excepción. ¿No quedaría 30? Está borrando el índice 1 y sí, queda el 30. Entonces, bueno, vamos a ver. Si falla, pues ya debería ser algo menor. Bueno, y falla que estaba null pointer exception, pero yo le estoy mandando es un index bound exception e index bound exception. Bueno, ¿qué está pasando acá? Me dice, estoy esperando un null pointer exception, pero no sucedió una excepción. ¿Sí? No sucedió una excepción. ¿En qué línea pasó esto? ¿En la? No, en la 73. Míralo, en la 73. ¿En dónde?
la clase hace pro. Vea que la clase es doblemente enlazada y es de 91. Ah, sí, 91. Se está fallando aquí. ¿Sí? Cuando yo intento el índice 2. ¿Sí? Porque se supone que yo borré el índice 1 y solo debería quedar un elemento. ¿Sí? Entonces miremos cuando estoy borrando el primero. Cuando estoy borrando el primero... Ay, Muchachos, ¿saben por qué? Porque la hueva esta no lo hizo todo el tiempo. ¿Sí? Ya, es eso. El problema, el 6 menos menos debe ocurrir al final, cualquier caso. Claro. Listo, sigue fallando, pero ahora está fallando en la línea 7-9. 8-9, bueno, ya los errores se están reduciendo. En la 89 de los tests ocurre este delete index, ¿sí? Este delete index está produciendo un indices boundation. ¿Por qué, niño? What? Voy a hacer aquí un assert, a ver si me está funcionando. Debo probar a quién. El size. El size en este punto, ¿cuánto debe ser igual? A 2, ¿estamos de acuerdo? Borré 1. El size en este caso, cuando borro el primero, ¿a qué debería ser igual? Aquí debería ser igual a 3, ¿estamos de acuerdo? Aquí el size, ¿cuánto debería de ser antes de borrar? 4. 4, 3, aquí debería ser 2 y finalmente aquí debería ser igual a 1. Vamos a verificar si la variable está bien. Entonces, miren que lo bueno de esto de programar en TD es que uno se da cuenta de los errores que uno comete. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta de todos los errores que uno comete. Bueno, me está fallando en la línea 91. Sí, me está diciendo que está produciendo un bounce of cessation. O sea, está produciendo un bounce. Entonces, ¿en la 90 y qué? 91. O sea, aquí. ¿Sí? En la 91 me está produciendo un índice bound cessation. ¿Sí? No, es en la línea 91. En la línea 91. En la línea 91, ¿qué es esta? O sea, este delete index no está funcionando. Está llegando aquí. Entonces, empieza en el actual, ¿correcto? Y pregunta si el índice es menor que el test.size, ¿correcto? Si el contador se está incrementando, sí, pendejo. Entonces, nodo actual es igual a nodo actual.getNest, aumenta y debería de borrar el siguiente. El siguiente es el último, ¿no? El siguiente es el último. Vamos a ver. Hasta aquí está bien. Hasta aquí está bien porque me está dando bien la prueba. Voy a comentar esto para ver si todo lo que tengo bueno hasta ese punto. A ver si no me está fallando algo más atrás antes de llegar a ese punto. Vamos aquí al Linux. Y este es el enfoque que ustedes van a utilizar. Listo, aquí funcionó bien. Me está fallando en borrar ese elemento, o sea, el último. Entonces yo le digo, bórreme el segundo elemento. O sea, haría borrarme a quién? Al 10. ¿Estamos de acuerdo? Al borrarme al 10, ¿qué pasa con el size? Sí, se vuelve 1. Creo que acá la condición es si de x es mayor o igual que el dis.size. Ah, claro. Creo que es esta el problema que estoy teniendo. Claro, porque él aumenta una vez más y queda igual. Ah, era eso. Lo que pasa es que es por la condición de salida de este. Es mientras sea menor. ¿Cuándo sale? Cuando es igual. Cuando ya tengo un índice por fuera. Entonces acá debo de ser que sea mayor. ¿Listo? Eso es el problema. ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo implementado el borrado. Ahora me falta implementar ¿qué borrado? Por valor. Pero el por valor es muy parecido. Entonces, por valor, muchachos. Por valor, entonces, ¿qué creen que voy a hacer? Entonces, por acá había una búsqueda, ¿se acuerdan que por acá había una búsqueda por valor? Que es el search. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer?
¿Sí o no? Entonces, bueno, primero vamos a colocar las pruebas, ¿verdad? Que ese es el enfoque. Siempre me olvida. Uy, esto está, pero si me han entendido así o no. ¿Qué dice el resto? O sea, primero hago lo que espero y luego es. Bueno, muchachos. Entonces acá ya no borro por índice, sino por valor. Entonces, voy a borrar primero delete value, ¿no? Entonces voy a borrar primero a quién. Pongamos a 20, ¿sí o no? El 0 que debería ser igual. 40, 30 y 10, ¿vale? Aunque, si hagámoslo por índice allí, pasa a 3, en caso que intente otro índice. Ahora, vamos a borrar a quién, al primero, que es 30, ¿no? Vamos a borrar primero a 30, esto sigue igual, borramos, aquí borré el último, ¿no? Que es 10, y finalmente, borro aquí, el 40, es el 40 el que voy a borrar, que es el 40 que es el primero. Borro el 40 que es el primero y luego ¿a quién borro? Al 10 que es el último. ¿Estamos de acuerdo? Borro primero el 20 que es arbitrario, luego borro el 40 que es el primero y luego borro 10 que es el último y las pruebas siguen iguales, ¿sí? Entonces vamos, ¿qué es lo primero que debe pasar? La prueba tiene que fallar, cosa que está sucediendo. ¿Me está fallando? Esta prueba, la de delete value. Entonces, ¿qué sucede? Al borrar delete value, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo ya una lógica por acá que es la de buscar, ¿sí? Que esta me sirve. Porque a la larga estoy buscando ¿por quién? Por valor, ¿estamos de acuerdo? Listo. En caso de que no encuentre el valor que quería lanzar, una excepción que sería me pasé, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acá debería haber que espera una excepción. ¿Estamos ahí? Listo, en caso que no lo encuentre, ¿qué hago? Ahí está. Y cuando lo encuentra, ¿qué pasa? Cuando lo encuentra, ¿qué pasa? Lo borra. Y la borrada, pues muchachos, es la misma lógica que ustedes ven por acá. Perdón, es la misma lógica que ustedes ven acá, o sea, ya la lógica ya la hice, que es este de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Es la misma lógica que ustedes ven acá. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo que me molesta, es que esto debería de acá, cuando yo ya hago esto, quería de pasar un brick. O sea, sálgase de mí ahí, sálgase de ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no, sigue buscando. Y si hay elementos iguales, me los borra. Miren que en las pruebas uno no puede cubrir todo. Bueno, entonces esta es la lógica que necesito para ese caso. Entonces, ¿verdad que eso es en este mismo archivo? Dígame. O sea que como estaba ahí, si había más de un elemento igual, Lo borraba todos. Sí, ya con el brick ya mató eso. Bueno, y este sería nodo actual. Listo. Entonces, bueno, ya lo arreglé. Entonces, next nodo actual igual a nodo actual. Entonces, bueno, ya aquí ya hice eso, ¿sí? Entonces, básicamente sucede. Y en caso, pues si no lo encuentra, entonces, ¿qué hace? Un bounce of exception, ¿cierto? Pero esto debe ocurrir si el nodo actual es igual a ¿quién? Igual a nulo. Es decir, que llegó a ¿dónde? Cuando el nodo actual es nulo, ¿qué sucede? Usted le hace nes y encuentra nulo, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Se acabó la lista, ¿listo? Se acabó la lista. Listo. Esto supuestamente debería de funcionar. De todo vamos a hacer la prueba. Y va a funcionar. ¿Sí? Encuentra el nodo, realiza los cambios de los punteros y ya está. ¿Listo?
Vale, este es el caso de la lista doblemente enlazada. En la lista doblemente enlazada, ¿ustedes qué tienen? Ustedes tienen aquí la clase nodo. Aquí está la clase nodo. Y el nodo doble, pues básicamente va a tener el key, el prep y el nest. ¿Sí? ¿Dale? Esta lista enlazada pues tiene la característica que uno se puede devolver. Pero tiene un problema, es que ocupa mucha memoria. Porque usted tiene que guardar lo anterior y tiene que guardar lo siguiente. Esto, por ejemplo, son los linkeries en Java. ¿Sí? Los linkeries. Entonces, muchachos, vamos a implementar ahora, ¿cuál creen? La que es simplemente enlazada. ¿Sí? La que es simplemente